Saludos, bendiciones, les habla David Preacher y quiero contarles en esta tarde, bonita tarde, que voy a hablar, vamos a abarcar un tema bien importante. Puede ser algo consecuente a mi último tema, a la última predicación que hablamos acerca de confrontación sin condenación. ¿Y esto por qué? Porque de verdad que algunos hermanos, algunos amigos muy allegados a quienes amo mucho, también me manifestaron ciertas cosas acerca de este video, acerca de esta predicación. Y bueno, Dios colocaba en mi corazón algo en Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1. Y lo vamos a ir leyendo y voy a ir transmitiendo lo que puedo entender y lo que creo que Dios ha colocado para que yo pueda transmitirles a ustedes en esta bonita tarde. Dice en el versículo 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya voy a seguir ahí porque quiero hablar algo acá. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En otras palabras, bajo la supervisión de Elí, el joven Samuel le servía a Dios. Pero dice que en este tiempo, por estos días, no había visión con frecuencia. Pero para acabar de ajustar, aconteció que Elí se estaba empezando a quedar ciego. Yo creo que algo que estaba pasando en lo natural era algo que ya venía en lo espiritual. Dice la palabra que lo que es fue hecho de lo que no se veía. Yo creo que esta corta visión de Elí en lo natural, sus ojos ya se estaban empezando a oscurecer, también se debía a lo que dice aquí, que no había visión con frecuencia. Esto se está refiriendo a que el sacerdote Elí, era sacerdote y juez, no tenía gran visión, no tenía por esos días una buena comunión con Dios. Y bueno, yo creo que todos sabemos cuál era el origen de esto. Sabemos de que era un sacerdote, digámoslo así, permisivo, un sacerdote que sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Sabemos de que sus hijos estaban acostando con las mujeres que iban al templo, y bueno, muchas cosas que dice aquí en esta palabra, ya lo vamos a leer. Dice que el sacerdote nunca reprendió a sus hijos. Ellos hacían lo que querían, por decirlo así, en la iglesia del Señor, y Dios ya le había reprendido. Ya Dios había colocado en el corazón de Elí de que estorbara a sus hijos, y muy posiblemente él los estorba, porque también dice aquí en la palabra, usted lo puede leer con más detenimiento para no ahondar mucho, dice la palabra que Elí les decía: ¿qué es esto que yo estoy oyendo del pueblo? Ya Dios colocó en mi corazón y ustedes están haciendo lo malo, hijos míos. Y dice que no es bueno porque se están metiendo en contra del pueblo de Dios, o sea que su enemigo está siendo Dios. Pero aún así dice que sus hijos no le hacían caso. Entonces vemos a un hombre de Dios que ya era viejo, vemos a un hombre de Dios que ya no tenía visión con frecuencia, vemos que ya escaseaba también la palabra, posiblemente ya no predicaba como antes, posiblemente en los momentos que tenía que juzgar al pueblo no lo hacía de la misma manera que lo hacía anteriormente Elí. Pero ya vamos a seguir leyendo y vamos a seguir entendiendo algo que quiero transmitir en esta tarde. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: henme aquí. Yo creo que ustedes ya saben que fueron 3 veces que Dios llama a Samuel. Samuel se levanta las 3 veces, pero es interesante que se levanta y va en busca de Elí. Samuel sabía de las cosas que hacían malas los hijos de Elí. Samuel sabía de las malas decisiones de Elí. Samuel sabía de que ya no había visión, de que ya no había palabra de parte de Dios. Y aún así Samuel, cuando cree que oye la voz de Dios, el versículo 7, vemos que Samuel, aunque servía a Jehová, no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En otras palabras, Samuel dependía de Elí. En otras palabras, Samuel siempre estaba haciendo las cosas porque Elí se lo pedía. Samuel servía a Jehová, pero estoy completamente seguro
Por lo que me dice el versículo 7 que Samuel no había conocido aún a Jehová y que ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estoy completamente seguro de que lo que Samuel hacía para Jehová era porque Elí se lo había enseñado. Era porque Samuel veía a Elí haciendo todo lo que hacía para Jehová. El servicio de Samuel era a causa de lo que él había aprendido en Elí, su maestro, su tutor, su padre espiritual, como usted lo quiera llamar, su líder, esta persona espiritual a la cual él acude cuando escucha una voz que lo llama, y ya todos sabemos de que era Jehová quien estaba llamando a Samuel, pero él recurre a Elí. Quiere decir de que había algo muy fuerte de parte de Samuel hacia Elí, un respeto, una honra, una admiración muy grande hacia el sacerdote y juez Elí. Ustedes dirán por qué estoy hablando de esto y quiero hablarles ya en este momento, porque he estado analizando, he estado mirando, de acuerdo al video anterior, ustedes lo pueden buscar, que se llama Confrontación sin condenación. Ahí lo pueden buscar también aquí en este canal de Avi Preacher. Y estaba hablando acerca de eso, el respeto que debemos tener a nuestros antecesores, el respeto que debemos tener ante estos hombres de Dios, estos líderes de Dios que han venido abriendo brecha, que siempre han estado antes que nosotros. Hablaban estos días con un gran amigo y yo le decía, hombre, tenemos que respetar, digámoslo así, esas canas, estos hombres que cuando nosotros, quién sabe dónde estábamos, quién sabe qué estábamos haciendo. En el caso mío posiblemente estaba pensando en jugar, en divertirme por allá a los 15, 14 años, porque llegué a este evangelio a los 16 por la gracia de Dios. Pero en ese tiempo ya habían hombres adelante de mí, ya habían hombres que Dios había escogido y que a la fecha posiblemente se hayan extraviado, posiblemente hayan dejado hacer a sus hijos muchas cosas que hayan afectado el ministerio, o que de una u otra manera ya su visión esté empezando a oscurecerse, tanto espiritual, no tanto natural. En este caso vemos que eran de las dos formas, pero entonces creo que esta parte de la visión, la parte de la revelación, que ya no hay una palabra fresca, no hay una unción fresca como antes la había, no había una revelación, ya no hay una iluminación para estos hombres de Dios. Pero yo no veo a un Samuel desechando a Elí. Yo no veo que Samuel, ni siquiera, ya lo vamos a leer, ni siquiera porque Dios le habló, yo no veo que Samuel deseche a Elí y diga, bueno, ya usted no sirve, ya usted está muy viejo, ya usted es un predicador antiguo, ya su revelación no sirve para nada, ya nos toca el tiempo a nosotros los jóvenes. Y yo creo que en este tiempo Dios está levantando jóvenes, hombres y mujeres, con una palabra fresca, con mucha más revelación, jóvenes, hombres y mujeres que están decididos a ahondar en las escrituras, a leer, a escuchar, a indagar, van a sus estudios teológicos, leen libros, están con un deseo de parte de Dios. Creo que esto es bueno aclararlo, tenemos que reconocer de que es por la gracia de Dios, nunca va a ser por nuestro propio deseo, porque somos muy estudiosos o porque oramos demasiado, simplemente porque Dios tiene gracia y tiene misericordia y quiere compartirla con nosotros, como en el caso de Samuel. Samuel simplemente estaba sirviendo a un hombre y dice que lo estaba haciendo para Jehová, pero bajo la supervisión de este hombre, Elí. Y Dios ve el corazón de Samuel y Dios dice, bueno, me voy a entender directamente con Samuel, voy a llamar a Samuel y voy a empezar a hacer una obra nueva. Era algo que dice acá la palabra y ya lo vamos a leer. Dios quería hacer algo nuevo a través de Samuel. Pero quiero enfatizar, no podemos olvidarnos de estos grandes hombres de Dios que son y fueron quienes abrieron la brecha, no solamente acá en Colombia, sino en diferentes países del mundo, y que hoy en día, a causa de la mucha teología, a causa del mucho estudio, del mucho conocimiento, que ellos fueron quienes iniciaron con todo esto, ya hoy en día muchos predicadores jóvenes, muchos pastores jóvenes con mucha teología, con mucho conocimiento, quieren desechar a estos hombres y a estas mujeres de Dios que posiblemente están en errores doctrinales, que posiblemente han caído en pecado aún, o han tenido debilidades o cosas que hoy en día mucha gente quiere venir a criticarlos y a hacer de que su tiempo pase, como en el caso de Elí. Sigo en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él
se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ya esta era la tercera vez. Entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. No fue egoísta. Creo que también hay que aclarar esto. Hombre de Dios que lleva muchos años en el evangelio, Elí no fue egoísta. Elí no fue orgulloso al decir de que bueno, viene otro más inteligente, viene alguien que Dios quiere usarlo de pronto mucho más que yo. Y yo veo que ese joven Dios lo usa, ese hombre Dios lo está usando, aquella mujer yo veo que predica con mucha elocuencia y tiene mucha iluminación, tiene mucha revelación de la palabra. Y a veces vemos adultos, hombres de Dios y mujeres de Dios que llevan mucho tiempo en el evangelio menospreciando a estos jóvenes. Caso Timoteo, que ya sabemos Pablo tuvo que exhortarlo y decirle que nadie lo fuera a menospreciar, y a Tito que no los tuvieran en poco. Pero no veo así a Elí. A pesar de que su visión había escaseado, aún sus ojos estaban oscureciendo, a pesar de que Dios ya había dictaminado hacer morir a sus hijos por cuanto Elí había sido permisivo, aún así yo no veo a este joven Samuel creyéndose más que Elí, su maestro. Y ni siquiera vemos aquí, dice que Elí comprendió que Dios estaba llamando a Samuel y no se puso celoso en el caso de Saúl, que quiso matar a David y ponerse celoso al ver que David iba a ser su reemplazo y lo quiso matar. Aquí yo no estoy viendo esto. Aquí vemos a un Elí que comprendió verdaderamente que era Dios el que llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice que vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Algo que el mismo Elí le había enseñado. Para que tengamos en cuenta, fue Elí quien le enseñó a Samuel cómo debía hablar con Jehová, cómo tenía que responderle a Jehová, porque Elí conocía a Jehová, porque Elí había servido a Jehová. Y aquí no vemos, ya lo vamos a seguir confirmando, se lo he estado hablando durante todo este tiempo. Aquí no vemos a un Samuel, ni siquiera a un Dios desechando a un Elí. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa grande en Israel. Yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Era algo grande lo que Dios iba a hacer a través de Samuel. Aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía que había hecho algo malo. Elí sabía que sus hijos habían hecho algo malo. Pero Elí amaba a Dios. Elí temía a Dios. Porque independientemente de lo mucho que podamos servir a Dios, o de los hombres de Dios que tengamos, que hayan servido a Dios, independientemente de eso, pueden tener debilidades, pueden fallar en cualquier momento. Y nosotros que estamos jóvenes y que apenas estamos iniciando con todo esto, tenemos que empezar a pisar blandito y a cuidarnos de que lo que nuestros antecesores hicieron mal, no caer en lo mismo. Pero tampoco caer en condenación, en juzgarlos, en criticarlos, porque ellos fueron antes que nosotros. Elí fue antes que Samuel. Y dice Jehová: y le mostraré, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar a estos hombres de Dios de muchos años en el evangelio, cuando ya hoy en día de pronto no predican bíblicamente, de pronto ya ellos no se dan a la tarea de escudriñar tanto las escrituras, porque por muchos años la han leído y pues posiblemente a veces tienen sus errores doctrinales, y aún en sus casas, aún en sus familias, con sus hijos, con sus esposas, en sus iglesias, a la hora de recoger diezmos, ofrendas. Pero creo que estos hombres fueron los que abrieron brecha y hay que respetarlos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Aquí no dice: y Samuel estaba aterrorizado, porque si él le declaraba las cosas que había oído de parte de Dios a su señor Elí, posiblemente entonces Elí lo iba a matar como Saúl a David. No, aquí dice que él simplemente temía. Yo creo que era un temor reverente, yo creo que era un temor de hablarle algo tan fuerte, pero que aún el mismo Elí sabía que esto iba a pasar. A pesar
de que Samuel había acabado de hablar con Dios, había acabado de escuchar la voz de Dios, había hablado con Dios. Samuel no vino a condenar a Elí, no vino a confrontarlo, no vino a desecharlo, a decirle, bueno Elí, se acabó tu tiempo, se acabó tu hora, ahora es mi tiempo, es mi hora y lo que Dios va a hacer a través de mí va a ser muy grande. Por eso tú ya no sirves, tú ya vas a ser desechado, tú ya no vas a tener importancia, ya el pueblo me va a empezar a oír a mí, ya la revelación va a ser mía, ya la visión va a ser mía, ya la palabra no va a escasear más porque yo voy a tomar la batuta de este asunto. No vemos a un Samuel así, dice que se lo manifestó todo sin encubrirle nada, y yo no veo y ni me imagino a un Samuel criticando a Elí. Ahora sí, y yo voy a enseñarte cómo es que se cuidan a los hijos, Elí, y yo te voy a enseñar cómo se cuida la iglesia del Señor, Elí, y yo ahora sí, porque yo he estudiado más que tú, porque yo tengo más libros, porque yo tengo más teología, porque yo me he dado más a la oración. No. Vemos a un Samuel humilde, reconociendo la autoridad y reconociendo que Elí era su padre, que Elí era el hombre de Dios al cual él se lo debía todo hasta ese momento. Y el hecho de que Dios quisiera hacer algo diferente en la vida de Samuel, Samuel no se enorgulleció, Samuel no se dañó en su corazón para venir después a atacar a sus antecesores, a atacar a los hombres de Dios, los cuales ya Dios venía usando antes que él. Ese es el llamado que quiero hacer en esta tarde. Eso es lo que quiero hablar a través de este mensaje, y es que cuidemos nuestro corazón y lo que Dios va a hacer con nosotros. No le demos la espalda, ni critiquemos, ni deshonremos. Creo que ese sería el mensaje. Honrar a los hombres de Dios que fueron antes que nosotros, porque así ellos se hayan desviado, o así hoy en día ya su visión en cuanto a las escrituras, su visión en cuanto a Dios, su visión en cuanto al entendimiento, a la revelación, de pronto ya no sea muy fresca. Esa iluminación que podamos estar teniendo nosotros como la nueva generación, como los nuevos jóvenes que Dios está levantando, no puede llevarnos al orgullo, a la prepotencia, a querer criticar a hombres de Dios con muchos años, con mucha edad también, sirviéndole a Dios, porque Dios cuida de ellos. Y sé que podemos caer en algo muy peligroso al tratar de deshonrarlos, de desecharlos, de calumniar a estos hombres que estuvieron antes, vuelvo y repito, que fueron los que abrieron brecha para que tú y yo estuviéramos hoy o estemos hoy predicando de una u otra forma. Aunque de pronto nos enseñaron cosas que hoy en día decimos, ¿por qué aprendimos esto? O esto no es bíblico. Pues afortunadamente Dios en su tiempo usó a estos hombres. Era lo que había en ese tiempo, puedo decirlo así, era lo que había en su momento, y Dios tuvo que usarlos de esa forma. Pero el hecho de que Dios esté avanzando y esté trayendo una nueva generación, una reforma, porque eso es lo que puedo ver, lo que hoy en día se está moviendo y lo que hoy en día está surgiendo, puedo ver una reforma muy tremenda de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. Pero esto no puede dañar nuestros corazones para deshonrar y para olvidar la buena obra, como dice la palabra. Dios no es injusto para olvidar la buena obra de todos estos hombres de Dios que le sirvieron y que le sirven aún. Vamos a orar por ello, vamos a cuidarlos, vamos de la mejor forma, con amor, no con la verdad simplemente que puede dañar, sino con misericordia y verdad. Vamos a hacerlos entender de que pronto ya es tiempo de que o vuelvan a las escrituras o se acomoden a lo que verdaderamente está escrito, y que se alejen de sus propias predicaciones, de sus propios sentimientos al predicar, y que entiendan de que Dios quiere hacer algo nuevo, y que una de dos: o se renuevan para que puedan ser llenados como esos odres nuevos, y que puedan ser llenados del Espíritu Santo para lo nuevo, o que simplemente ayuden, como en el caso de Elí, que ayudó a Samuel a oír la voz de Dios, sin celos, sin miedo, sin amargura, sin odio, sin resentimiento de parte de Elí hacia Samuel. Así que este es el mensaje de esta tarde. Los espero en el próximo mensaje, porque vamos a estar hablando acerca de los pastores y las ovejas, acerca de que no somos los dueños de las ovejas, no somos los dueños de la gente, las ovejas son de Jesús. Y Pedro habla esto muy claro. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas.
Así que los espero, los amo mucho, les bendigo, chao, chao.